Cuando mi hijo dijo por el micrófono que yo no había dado ni una flor para su boda, sonreí y me fui en silencio. Pero al día siguiente, los 3.2 millones de euros que pensaba dejarle ya no existían. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Manuel Ruiz Moreno. Tengo 65 años y durante décadas construí un pequeño imperio que pensé dejaría como legado a mi único hijo. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi nueva casa en la costa de Málaga, puedo decir con absoluta tranquilidad que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Pero para entender por qué, debo llevarte hasta aquel sábado 16 de septiembre de 2023, el día que mi mundo cambió para siempre. La boda de Diego, mi hijo de 32 años, se celebraría en el Hotel Villamagna de Madrid. Durante meses, había escuchado comentarios vagos sobre los preparativos, siempre de pasada, nunca con detalles. «Todo está controlado, papá», me decía cada vez que preguntaba si necesitaba ayuda. «Joaquín se está encargando de todo». Joaquín Vega Castillo, el padre de Patricia, mi nuera, un empresario inmobiliario de 58 años que había tomado las riendas de la organización con la naturalidad de quien está acostumbrado a resolver problemas con dinero. Yo no ofrecí pagar la boda. Es cierto, debo admitirlo. Después del divorcio con Isabel en 2018, mi relación con Diego se había vuelto distante, fría, casi protocolaria. Él vivía su vida de abogado exitoso, yo manejaba mis negocios desde la sombra y nos veíamos en ocasiones esporádicas donde intercambiábamos cortesías sin profundidad. Pensé que la boda sería una oportunidad para acercarnos, pero también pensé que mi contribución vendría después en privado de la forma que realmente importa, con el futuro asegurado. Verán, durante todos esos meses de preparativos, yo tenía mi propio plan secreto. En mi despacho de la calle Serrano, guardaba 2 documentos que cambiarían la vida de Diego para siempre. Los papeles de traspaso de Construcciones Ruiz S.L., la empresa familiar que había construido durante 30 años y que facturaba 2.8 millones de euros anuales, y las escrituras de un apartamento de 180 metros cuadrados en pleno barrio de Salamanca, valorado en 850.000 euros. Mi plan era entregarle ambos documentos en la luna de miel como regalo de bodas. Una sorpresa que le garantizaría estabilidad económica de por vida. Pero hay contexto que debo explicar, porque nada de lo que pasó después se entiende sin conocer los años previos a esa fatídica noche. Durante los últimos 5 años, especialmente después del divorcio, había intentado mantener una relación cercana con Diego de maneras pequeñas pero significativas. Cuando me diagnosticaron hipertensión en marzo de 2021, le pedí que me acompañara a las consultas con el cardiólogo. «Estoy ocupado con un caso importante, papá. Ve con un taxi», fue su respuesta. Cuando tuve neumonía en diciembre de 2022 y pasé 4 días ingresado en el Hospital La Paz, Diego apareció una sola vez, por 20 minutos, mirando constantemente el móvil. Las pequeñas humillaciones se acumularon como gotas de agua que perforan la piedra. Cuando necesitaba ayuda con la banca online, cuando no entendía alguna aplicación del móvil, cuando simplemente quería compañía para una comida dominical, siempre había una excusa, siempre había algo más importante. «Papá, tienes que adaptarte a los tiempos», me decía con esa condescendencia que duele más que un grito. Sin embargo, cuando Joaquín Vega necesitaba algo, Diego corría. Vi cómo mi hijo se desvivía por complacer a su suegro, cómo le consultaba decisiones profesionales, cómo los domingos visitaba religiosamente la casa de los Vega. Era doloroso, pero yo callaba, pensando que el tiempo y mi generosidad futura arreglarían las cosas. Llegué solo a la boda ese sábado por la tarde. Isabel, mi ex esposa, había llegado en el coche de su hermana. Los 200 invitados llenaban los elegantes salones del hotel, todos impecablemente vestidos, todos ajenos al drama interno que yo llevaba cargando durante años. Diego se veía radiante con su smoking negro, Patricia preciosa en su vestido de encaje que, según comentarios que escuché,
había costado 4.500 euros. Durante la ceremonia, observé a Joaquín en primera fila, fotogénico y orgulloso, recibiendo felicitaciones como si fuera él quien se casaba. Yo estaba en tercera fila, sonriendo educadamente, aplaudiendo en los momentos apropiados, sintiendo esa extraña mezcla de orgullo paternal y melancolía que solo un padre divorciado puede entender. La cena transcurrió sin sobresaltos. Hablé con algunos parientes lejanos, intercambié cortesías con colegas de Diego, elogié la comida y el servicio. Todo normal, todo civilizado. En mi mente repasaba una y otra vez el discurso que daría cuando llegara el momento de los brindis. Hablaría de lo orgulloso que estaba, de los buenos deseos para la pareja, y quizás mencionaría sutilmente la sorpresa que les esperaba. Pero ese momento nunca llegó para mí. Cuando Joaquín tomó el micrófono para el primer brindis, habló durante 8 minutos sobre su nuevo hijo, sobre la alegría de haber contribuido a hacer realidad este sueño de amor, sobre lo orgulloso que estaba de haber podido facilitar esta celebración perfecta. Los aplausos fueron largos y entusiastas. Luego fue el turno de Diego, y ahí fue cuando mi mundo, construido durante 65 años de trabajo, sacrificio y amor paternal, se desplomó con la fuerza de un terremoto. Diego tomó el micrófono con esa sonrisa confiada que había heredado de mí en los buenos tiempos. La luz del salón iluminaba su rostro mientras 200 pares de ojos se fijaban en él, esperando sus palabras. Patricia lo miraba desde la mesa principal con adoración, Joaquín asentía orgulloso desde su asiento e Isabel sonreía con esa expresión maternal que conocía tan bien. Yo esperaba escuchar mi nombre, esperaba ese reconocimiento que un padre merece, aunque sea por protocolo, aunque sea por educación básica. Había criado a ese hombre, lo había formado, había pagado sus estudios de Derecho en la Universidad Complutense, había estado presente en cada graduación, en cada logro importante de su vida, hasta el divorcio, por lo menos. Amigos, familia, comenzó Diego con voz clara y pausada. Hoy es el día más importante de mi vida. Patricia y yo queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible esta celebración mágica. Sus primeras palabras fueron para Patricia, como era natural. Habló de su amor, de los planes que tenían juntos, de la felicidad que sentía, todo hermoso, todo esperado. Luego mencionó a Isabel, agradeciéndole por haberlo criado con tanto amor y dedicación. Mi exesposa se emocionó visiblemente, secándose discretamente las lágrimas. Hasta ahí, todo normal. Yo aguardaba mi turno, mentalmente preparando mi expresión de humilde agradecimiento para cuando me tocara. Pero entonces, Diego giró hacia la mesa donde estaba Joaquín y su tono cambió completamente. Adquirió una calidez, una gratitud genuina que me heló la sangre. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Joaquín Vega, mi suegro, dijo elevando su copa hacia él, un hombre que desde el primer día me recibió como a un hijo verdadero. Joaquín, sin tu generosidad, sin tu apoyo incondicional, esta celebración no habría sido posible. Has pagado cada detalle de esta fiesta perfecta, desde las flores hasta la orquesta, desde el banquete hasta los vinos más exquisitos. Los aplausos comenzaron a sonar mientras mis manos se enfriaban. ¿Hacia dónde iba este discurso? Joaquín me ha enseñado lo que significa ser un padre presente, continuó Diego, y cada palabra era como un puñal directo al corazón. Siempre disponible, siempre dispuesto a ayudar, siempre poniendo a la familia por delante de todo lo demás. Gracias por demostrarme que un padre puede ser también un amigo, un consejero, un verdadero soporte. El salón entero estaba cautivado por sus palabras. Joaquín se había puesto de pie, claramente emocionado, recibiendo ovaciones como si acabara de ganar un premio. Y entonces llegó el momento que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Diego hizo una pausa dramática, sonrió con esa ironía cruel que solo los hijos pueden dirigir a sus padres y soltó la bomba que destrozaría nuestra relación para siempre. Mi suegro ha pagado absolutamente todo en esta boda perfecta. Mi padre, bueno, se rió ligeramente, como si estuviera contando una anécdota divertida.
Mi padre ni una flor ha dado. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas dirigieron sus miradas hacia mí instantáneamente. Algunas con pena, otras con sorpresa, unas pocas con esa curiosidad morbosa que despierta el drama familiar público. Sentí como si hubiera recibido una bofetada delante de toda España. Diego siguió hablando, pero ya no pude escuchar más. Sus palabras se convirtieron en un zumbido lejano mientras mi mente procesaba lo que acababa de suceder. No era solo la humillación pública, aunque esa dolía profundamente. Era el desprecio absoluto, la falta de respeto total hacia todo lo que había sido como padre. ¿Ni una flor? ¿De verdad pensaba que mi contribución a su vida se mediría por lo que había gastado en su boda? En esos segundos eternos, mientras fingía una sonrisa y aplaudía mecánicamente, mi memoria se convirtió en una máquina implacable que reprodujo cada desplante, cada humillación pequeña que había sufrido durante años. Recordé aquel martes de noviembre de 2022, cuando lo llamé angustiado, porque no conseguía acceder a mi cuenta bancaria online y el sistema me había bloqueado. «Papá, no puedo ahora. Estoy en una reunión importante. Llama al banco», me había dicho cortante. Pasé 3 horas en el teléfono con operadores que me transferían de departamento en departamento, hasta que finalmente una empleada joven tuvo la paciencia de ayudarme paso a paso. Recordé cuando necesité que alguien me llevara a hacerme una endoscopia en mayo de 2023. El procedimiento requería sedación y necesitaba compañía para volver a casa. «Papá, contrata un taxi privado, yo tengo que preparar un caso para el martes», fue su respuesta. Terminé pidiendo el favor a Sebastián, mi vecino de 78 años, que me acompañó sin chistar. Recordé los domingos vacíos cuando lo invitaba a comer y siempre tenía excusas. «Tengo que trabajar. Patricia y yo tenemos planes. Vamos a casa de Joaquín». Pero los lunes veía en Facebook las fotos de Diego en casa de los Vega, sonriente en almuerzos familiares donde había tiempo para todo. Mientras Diego continuaba su discurso agradeciendo a todas las personas importantes de nuestras vidas, yo seguía sin ser mencionado más allá de esa frase despectiva. Era como si hubiera sido reducido a una nota al pie, un personaje secundario en la vida del hombre que había criado. La ironía era brutal. En mi oficina tenía listos los documentos que lo convertirían en millonario de la noche a la mañana. Había planeado darle las llaves de un futuro próspero, de una seguridad económica que la mayoría de la gente solo puede soñar. Y él me acababa de reducir a ni una flor. Cuando Diego finalmente terminó su discurso, el salón estalló en aplausos. Joaquín se acercó a abrazarlo, palmadas en la espalda, sonrisas de orgullo mutuo. Patricia lo besó emocionada. Isabel aplaudía desde su mesa, aparentemente ajena al daño que su hijo acababa de infligir. Yo seguí sentado, manteniendo esa sonrisa forzada que me dolía físicamente. Algunos invitados cercanos me miraron con compasión mal disimulada. Escuché murmullos. «¡Qué fuerte! Pobrecillo, qué manera de humillar a su padre». Diego regresó a la mesa principal sin siquiera mirarme. No hubo gesto de reconocimiento, no hubo intento de suavizar sus palabras. Para él, aparentemente, había dicho algo completamente normal y aceptable. Fue en ese momento exacto, mientras veía a mi hijo brindar alegremente con Joaquín, cuando tomé la decisión más importante de mi vida. No fue un arrebato emocional, no fue venganza ciega, fue una claridad cristalina, fría y calculada. Si mi hijo creía que yo ni una flor había dado, entonces tendría razón, para siempre. Me levanté de mi asiento con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí mismo. No había temblor en mis manos, no había rabia visible en mi rostro, solo una serenidad extraña, como la calma que dicen que sienten los condenados a muerte momentos antes de la ejecución. Tal vez porque, en cierto sentido, algo dentro de mí había muerto esa noche. Caminé entre las mesas con pasos medidos, esquivando a los invitados que se habían levantado a bailar. La orquesta tocaba una versión suave de Sabor a mí, mientras las parejas se mecían en la pista. Todo seguía siendo perfecto, elegante,
exactamente como Joaquín había planeado. La fiesta continuaba su curso natural, ajena al terremoto personal que acababa de sacudir mis cimientos. Llegué hasta la mesa principal, donde Diego conversaba animadamente con Patricia y sus amigos de la universidad. Lo observé durante unos segundos. Mi hijo, el hombre que había salido de mis entrañas, que había dado sus primeros pasos agarrado a mis dedos, que había llorado en mis brazos cuando se rompió el brazo a los 7 años. Ese mismo hombre que acababa de aniquilarme públicamente sin el menor asomo de remordimiento. «Diego», dije suavemente, tocando su hombro. Se giró hacia mí con esa sonrisa social que reservaba para conocidos casuales. «¿Sí, papá? Felicidades por la boda. Ha estado todo precioso». Sus ojos mostraron una satisfacción superficial, como si mi aprobación fuera un detalle menor pero bienvenido. «Gracias. Joaquín realmente se ha esmerado con todo». Por supuesto, hasta en mi felicitación necesitaba mencionar a Joaquín. «Patricia está radiante», agregué mirando a mi nuera. Ella sonrió cortésmente, pero noté cierta incomodidad en su expresión. Tal vez había percibido la tensión que yo intentaba ocultar. «Muchísimas gracias, Manuel», respondió ella con educación. Al menos Patricia mantenía las formas. Me acerqué un poco más a Diego. Los invitados cercanos siguieron conversando, pero algunos discretamente prestaban atención a nuestra interacción. Sabían que algo raro había pasado con el discurso. «Hijo», le dije en voz baja, colocando mi mano en su hombro con firmeza, «has dicho algo muy cierto esta noche. Tienes razón. No he dado ni una flor para tu boda». Diego me miró con cierta confusión, como si no entendiera hacia dónde iba mi comentario. «Papá, yo no quise...» «No, no», lo interrumpí con suavidad, manteniendo esa sonrisa que me estaba costando un esfuerzo sobrehumano. «Has sido absolutamente honesto. ¿Y sabes qué me gusta de la honestidad? Que funciona en ambas direcciones». Le di un abrazo largo, paternal, que él correspondió mecánicamente. Mientras lo abrazaba, susurré en su oído: «Disfruta tu noche perfecta, Diego». Ha sido exactamente lo que necesitaba escuchar. Cuando me separé, vi un destello de inquietud en sus ojos. Tal vez intuía que había algo más profundo en mis palabras, pero estaba demasiado inmerso en su celebración para procesarlo completamente. «Que tengas una luna de miel maravillosa», agregué, besando su frente como había hecho miles de veces cuando era niño. «Te quiero, hijo». Sin esperar respuesta, me giré hacia Patricia, le di un beso cortés en la mejilla y le deseé toda la felicidad del mundo. Ella murmuró algo sobre esperanza de que nos viéramos pronto, palabras vacías de cortesía que ambos sabíamos que no significaban nada real. Después, me dirigí hacia Isabel, que estaba en su mesa charlando con su hermana Carmen. Mi ex esposa me recibió con esa frialdad educada que caracterizaba nuestras interacciones desde el divorcio. «Me voy ya, Isabel. La ceremonia ha sido muy bonita». «¿Tan temprano? Aún es pronto», respondió con sorpresa genuina. «Tengo cosas que hacer mañana temprano», mentí con naturalidad. «Cuídate mucho». Le di un beso en la mejilla y me despedí también de Carmen, que me miró con cierta extrañeza. Probablemente había notado la tensión durante el discurso de Diego. Salí del salón sin mirar atrás. En la recepción del hotel, el conserje me preguntó si necesitaba que llamara un taxi. «Por favor», le respondí, y en menos de 5 minutos estaba en el asiento trasero de un Mercedes negro, dando la dirección de mi casa en el barrio de Chamberí. Durante el trayecto de 25 minutos, Madrid desfiló ante mis ojos como una película en silencio. Las calles iluminadas, la gente disfrutando de su sábado noche, las terrazas llenas de vida. Todo seguía igual que siempre, pero yo había cambiado irrevocablemente en las últimas 2 horas. El taxista, un hombre de unos 50 años con acento andaluz, intentó entablar conversación. «¿Viene de alguna celebración?» «De una boda», respondí lacónicamente. «Ah, qué bueno. ¿Familia?» «Mi hijo». «Enhorabuena. Debe estar usted muy orgulloso». «¿Orgulloso?» ¿Qué palabra más compleja se había vuelto esa noche? «Sí», mentí. «Muy orgulloso».
El resto del viaje transcurrió en silencio. Yo miraba por la ventana, pero no veía realmente las calles. Mi mente había comenzado a trabajar de manera mecánica, fría, calculadora. Era como si hubiera activado un programa interno que había estado dormido durante años, el instinto de supervivencia empresarial que me había servido para construir mi negocio desde cero. Cuando llegué a casa, pagué al taxista y subí lentamente hasta mi apartamento en el tercer piso. El portero nocturno me saludó cordialmente. «¿Qué tal la boda, don Manuel?» «Perfecta», respondí. «Absolutamente perfecta». Una vez dentro de mi hogar me quité el traje de ceremonia con movimientos pausados y deliberados. Colgué la chaqueta, aflojé la corbata, me puse ropa cómoda. Todo con esa extraña calma que me había invadido desde el momento de la humillación pública. Me preparé un whisky escabeche de Malta, un Macallan 18 años que guardaba para ocasiones especiales. Ironías de la vida. Esa noche merecía definitivamente una copa especial, aunque no por los motivos que había imaginado esa mañana. Me senté en mi sillón de cuero favorito, el que había comprado cuando me mudé después del divorcio, y comencé a reflexionar con esa lucidez brutal que solo llega en los momentos más dolorosos de la vida. Diego tenía razón. No había contribuido económicamente a su boda, pero no porque fuera tacaño, no porque no me importara, no porque no tuviera los medios. No había contribuido porque había asumido, erróneamente, que mi rol como padre iba más allá del dinero. Había pensado que mi presencia, mi amor, mi apoyo emocional valían tanto como los euros que Joaquín había invertido. Qué ingenuo había sido. En el mundo de Diego, aparentemente, el amor se medía en facturas pagadas, en gastos cubiertos, en inversiones tangibles. Y bajo ese criterio, Joaquín había ganado la competencia de forma aplastante. Joaquín era el padre que Diego quería, presente con la billetera, generoso con el dinero, siempre listo para resolver problemas económicos. Yo era simplemente el padre biológico, una figura decorativa que aparecía en ceremonias familiares para completar el protocolo social. Muy bien, si esas eran las reglas del juego, yo las aceptaría completamente. Terminé mi whisky y fui directamente a mi despacho. Encendí la lámpara del escritorio, abrí la caja fuerte que tenía empotrada detrás de un cuadro de Sorolla y saqué los 2 documentos que cambiarían el curso de esta historia. Los leí una vez más, solo para asegurarme de que entendía completamente lo que estaba a punto de hacer. En mis manos tenía el futuro económico de Diego. 3.200.000 euros en valor total entre empresa y apartamento. Era hora de demostrarle que tenía razón. Su padre realmente no daba ni una flor. Los documentos estaban ahí, extendidos sobre mi escritorio de caoba bajo la luz amarillenta de la lámpara. 2 folios que representaban décadas de trabajo, sacrificio y una planificación meticulosa que Diego jamás había sospechado. Los toqué con las yemas de los dedos, como si fueran reliquias sagradas, mientras mi mente comenzaba un viaje brutal hacia el pasado. Construcciones. Ruiz Cele había comenzado en 1987 con un préstamo de 50.000 pesetas que pedía al banco tras vender el coche de Isabel. Diego tenía apenas 2 años entonces. Correteaba por la casa con sus pantalones cortos mientras yo llenaba formularios en la mesa de la cocina hasta altas horas. Isabel me preparaba café tras café, confiando ciegamente en mi visión de futuro, aunque nuestros ahorros fueran prácticamente inexistentes. Los primeros contratos fueron pequeños: reformas de baños, reparación de techos, trabajos menores que realizaba yo mismo con las herramientas que compraba de segunda mano. Diego se dormía escuchando el sonido de mi calculadora mientras hacía presupuestos, y los fines de semana me acompañaba a las obras envuelto en su chaquetita azul, preguntándome para qué servía cada herramienta. «Papá, ¿cuándo seré mayor para ayudarte?», me preguntaba con esos ojitos curiosos mientras yo colocaba azulejos o lijaba paredes. «Muy pronto, campeón», le respondía, acariciando su cabello. «Algún día todo esto será tuyo». Qué inocente había sido al creer que esas promesas significaban algo para él. La empresa creció gradualmente durante los años 90. Conseguimos contratos más grandes,
reformas integrales de oficinas, construcción de chalets adosados, rehabilitación de edificios históricos. Para el año 2000 ya empleábamos a 15 personas y facturábamos más de 300.000 euros anuales. Diego, entonces con 15 años, presumía ante sus compañeros de instituto: mi padre tiene una empresa de construcción. Construye casas importantes. Se sentía orgulloso de mí en aquella época, o al menos fingía estarlo. El apartamento de la calle Velázquez lo adquirí en 2015, durante la crisis inmobiliaria, cuando los precios habían caído dramáticamente. Costó 480.000 euros entonces, una inversión arriesgada que Isabel criticó duramente. «Estás loco, Manuel. ¿Para qué queremos 2 pisos?», me reprochaba. Pero yo ya tenía planes. Sería el regalo de bodas para Diego cuando encontrara a la mujer de su vida. Durante 8 años conservé ese inmueble, pagando religiosamente la comunidad, el seguro, los impuestos. Cada trimestre, cuando llegaba el recibo del IBI, pensaba en la cara de alegría que pondría Diego el día que le entregara las llaves. «Papá, no puedo creerlo», imaginaba que me diría. «Eres increíble». Más fantasías patéticas de un padre enamorado de su hijo. Cogí el segundo documento, las escrituras del apartamento. 180 metros cuadrados distribuidos en 4 habitaciones, 3 baños, salón con vistas al retiro, cocina equipada con electrodomésticos de última generación. Lo había reformado completamente en 2020, invirtiendo otros 120.000 euros adicionales. Suelos de parqué noble, mármol de Carrara en los baños, aire acondicionado por conductos, domótica integrada. Todo pensado para una pareja joven que iniciaba su vida matrimonial. Mientras revisaba los papeles, mi memoria continuó su trabajo despiadado. Recordé aquel episodio de febrero de 2021 que había marcado un antes y un después en nuestra relación, aunque entonces no lo entendí completamente. Había sufrido una arritmia durante una reunión con clientes. Nada grave, según los médicos, pero necesitaba hacerme un electrocardiograma de control y el cardiólogo había insistido en que fuera acompañado por si se producía alguna complicación durante la prueba. Llamé a Diego desde el hospital. «Hijo, ¿puedes venir al Hospital Ramón y Cajal? Necesito que me acompañes para una prueba». «¿Qué ha pasado? ¿Es grave?», me preguntó con una preocupación que interpreté como genuina. «No creo, pero el médico dice que es mejor que venga alguien conmigo». Hubo una pausa larga que debería haberme alertado. «Papá, estoy en medio de una mediación muy complicada. ¿No puede ir mamá contigo? Tu madre está trabajando y además ya sabes cómo se pone con los temas médicos», le expliqué. Isabel siempre se había alterado mucho ante cualquier problema de salud familiar. «Mira, papá, llama a un taxi o pide a algún amigo. Yo de verdad no puedo salir ahora. Este caso me ha costado meses conseguirlo». Colgó después de prometerme que me llamaría en cuanto terminara. Nunca llamó. Terminé pidiendo a Sebastián, mi vecino jubilado, que me acompañara. Un hombre de 78 años tuvo que hacer de hijo porque el mío estaba ocupado con cosas más importantes. Pero lo que realmente me dolió fue descubrir, 3 días después, una foto en el Instagram de Patricia. Diego aparecía sonriente en un restaurante elegante, brindando con una copa de champán. El pie de foto decía: «Celebrando el éxito de mi abogado favorito». La fecha de la publicación coincidía exactamente con el día de mi electrocardiograma. No había tenido una mediación importante. Había tenido una cena de celebración con su novia. Había mentido descaradamente para evitar acompañar a su padre a una prueba médica. Seguí leyendo los documentos mientras más recuerdos dolorosos emergían como demonios del pasado. El día que necesité ayuda para configurar mi nuevo smartphone y Diego me respondió: «Papá, YouTube está lleno de tutoriales. Aprende como todo el mundo». El día que quise invitarlo a almorzar para su cumpleaños y me dijo que ya tenía planes con la familia de Patricia. El día que intenté explicarle un problema con Hacienda y me cortó: «Contrata a un asesor fiscal, yo no me dedico a eso». Pero el contraste más brutal lo descubrí por casualidad un domingo de marzo de 2023. Había ido al Corte Inglés de Goya
para comprar una camisa y vi a Diego cargando bolsas de compras junto a Joaquín. Se reían animadamente mientras subían las escaleras mecánicas. Joaquín llevaba una bolsa del Corte Inglés que parecía pesada. Diego, otra de Zara Home. Lo seguí discretamente, sintiéndome ridículo pero incapaz de resistir la curiosidad. Los vi entrar juntos en la sección de electrónicos. Joaquín señalaba una televisión de 55 pulgadas, mientras Diego asentía entusiasmado. Escuché fragmentos de su conversación. «Para el salón nuevo quedará perfecta», decía Joaquín. «No sabes cuánto te lo agradezco», respondía Diego. Joaquín estaba comprándole una televisión que costaba más de 1.000 euros. Mi hijo lo trataba con la deferencia y gratitud que yo nunca había recibido, ni siquiera cuando le regalé su primer coche para la universidad. Ese día entendí que había perdido a mi hijo mucho antes de darse cuenta. Joaquín había ocupado mi lugar no solo como figura paterna, sino como proveedor, como referente, como el hombre al que Diego acudía cuando necesitaba algo. Yo me había convertido en el padre biológico, el que aparecía en las fotos familiares por protocolo, el que recibía llamadas de cumpleaños de 2 minutos y visitas navideñas de cortesía. Volví al presente, a mi despacho silencioso, a los documentos que tenía ante mí. Eran las 2:47 de la madrugada según el reloj de la pared. Diego y Patricia probablemente estarían bailando los últimos temas de la noche, despidiendo a los invitados, recibiendo felicitaciones finales. Joaquín se habría llevado todos los elogios. ¡Qué fiesta tan perfecta! Has organizado todo impecablemente. Eres un suegro maravilloso. Y yo habría quedado como el tacaño que ni una flor dio. Perfecto. Era hora de que esa percepción se convirtiera en realidad permanente. Guardé los documentos en el sobre manila, donde los tenía organizados, y lo coloqué en el centro exacto del escritorio. Mañana comenzaría la fase más importante de mi plan, demostrarle a Diego que había estado absolutamente en lo cierto. Su padre realmente no daba nada, y nunca más lo haría. Desperté el domingo 17 de septiembre a las 6:30 de la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. No había rastro de la pesadez emocional que esperaba sentir después de una noche tan devastadora. Era como si mi cerebro hubiera procesado toda la información durante el sueño y hubiera llegado a conclusiones definitivas. Me preparé un café cargado y me senté en la terraza de mi apartamento, contemplando Madrid bajo la luz dorada del amanecer. La ciudad despertaba lentamente. Algunos madrugadores hacían ejercicio en el parque cercano. Los kioscos comenzaban a abrir. El tráfico era aún escaso. Todo normal, todo predecible. Igual que había sido mi relación con Diego durante años, predeciblemente dolorosa. Saqué mi agenda y comencé a hacer una lista meticulosa. No era un plan de venganza, como algunos podrían pensar, era un plan de coherencia. Si Diego consideraba que su padre ni una flor daba, entonces su padre sería exactamente eso, alguien que no da nada, jamás, a nadie, especialmente a él. El primer nombre que anoté fue Roberto Navarro Pérez, mi abogado de confianza desde hacía 15 años. Roberto me había ayudado con el divorcio. Había redactado todos los contratos importantes de la empresa. Conocía cada detalle de mi patrimonio. Si alguien podía ejecutar mi plan de manera impecable, era él. El segundo nombre fue Carlos Mendoza Ruiz, mi contacto en la inmobiliaria Sotheby's. Carlos había vendido propiedades de lujo para varios de mis clientes adinerados. Tenía experiencia con transacciones complejas y, más importante,